El aire de la noche madrileña entraba por la rendija de la ventana del dormitorio. Un susurro frío que olía a asfalto húmedo y a la promesa lejana de la primavera. Elena yacía inmóvil en la cama, con los ojos abiertos en la penumbra, escuchando el ritmo acompasado de la respiración de Javier a su lado. Era un sonido que conocía desde hacía 12 años, una constante en su vida, tan familiar como el latido de su propio corazón, o al menos lo había sido. Últimamente, incluso, ese ritmo parecía ajeno, una melodía que ya no podía seguir. Todo comenzó con un perfume, un rastro sutil, casi imperceptible, que se aferraba al cuello de sus camisas y al tejido de la bufanda de cachemira que ella le había regalado por su aniversario. No era el suyo, un aroma cítrico y limpio de l'Odyssée que usaba desde la universidad, ni tampoco la colonia de sándalo de Javier, esa que se había convertido en el olor de su hogar, de su seguridad. Era algo más complejo, floral pero con una nota de fondo amaderada, casi masculina, un perfume caro, de esos que dejan una estela de misterio y poder. La primera vez que lo notó, lo descartó. Un abrazo de una colega en la oficina, el roce con una desconocida en el metro. Explicaciones lógicas para una mente que anhelaba la lógica. Pero el perfume persistía, apareciendo intermitentemente, un fantasma olfativo que se negaba a ser exorcizado. Luego, vino el teléfono, el móvil de Javier. Antes un objeto inerte sobre la mesilla de noche, se había convertido en un centinela parpadeante. Vibraba a horas extrañas, un zumbido sordo contra la madera de roble que rompía el silencio sagrado de su habitación. Cuando Elena preguntaba, con la voz pastosa por el sueño, él siempre tenía una respuesta preparada. Es del trabajo, un proyecto nuevo en Bilbao, la diferencia horaria con los socios americanos, murmuraba, girándose para apagar la pantalla con un movimiento demasiado rápido, demasiado deliberado. Había empezado a colocarlo boca abajo, un pequeño gesto que era como un grito en el silencio de sus rutinas. Antes lo dejaba boca arriba, las notificaciones iluminando brevemente sus rostros en la oscuridad. Ahora, su pantalla era un abismo negro, un secreto guardado. Las noches se alargaban en ausencias. Javier, arquitecto de éxito cuyo estudio en la calle Velázquez gozaba de un prestigio creciente, siempre había trabajado duro, pero sus horas extras se habían vuelto erráticas, impredecibles. Una cena con un cliente, revisando planos de última hora, una copa con el equipo para celebrar el cierre de la fase inicial. Las excusas eran plausibles, intachables en su lógica profesional, pero se acumulaban como ladrillos, construyendo un muro invisible entre. Cuando llegaba a casa, pasada la medianoche, el apartamento de la calle Goya, normalmente un refugio de calma y orden, se sentía tenso. El tic-tac del reloj de pared en la cocina, un regulador antiguo que había sido de su abuela, parecía contar los segundos de una cuenta atrás que solo ella podía oír. Él entraba de puntillas, dejaba el maletín con un cuidado exagerado y se servía un vaso de agua en la cocina, iluminada por la luz amarillenta y solitaria de la campana extra. Elena, fingiendo dormir, analizaba cada sonido, el chasquido del hielo, el suspiro cansado, el clic casi inaudible de un mensaje de texto enviado antes de entrar en el dormitorio. Ella era restauradora de arte en una pequeña galería privada cerca del Museo del. Su trabajo consistía en ver lo que otros no veían, la pincelada oculta bajo capas de barniz oxidado, la grieta minúscula que amenazaba la integridad de un lienzo centenario, el arrepentimiento de un artista visible solo bajo luz infrarroja. Había entrenado sus ojos y su paciencia para descubrir verdades ocultas, y ahora, sin quererlo, aplicaba esa misma metodología a su propio material. Cada gesto de Javier, cada palabra, cada silencio, se convertía en un fragmento de un cuadro dañado, que intentaba recomponer. Una tarde de jueves, mientras retocaba con un pincel finísimo el rostro de una Madonna del siglo XVII, se dio cuenta de la ironía. Pasaba sus días devolviendo la vida y la verdad a la belleza del pasado, mientras la suya propia se desmoronaba en una red de medias verdades y silencios calculados. El olor del aguarrás y el óleo llenaba su estudio, un aroma familiar
y reconfortante, que contrastaba con el perfume extraño y perturbador que a veces traía Javier a casa. La sospecha era un veneno lento. Al principio, se culpaba a sí misma. Quizás era ella la que se había distanciado. Su trabajo era absorbente. A menudo se perdía en los mundos silenciosos de sus lienzos durante horas. Quizás Javier se sentía solo, desatendido. Intentó cambiar, preparó cenas especiales, le propuso escapadas de fin de semana. Intentó iniciar conversaciones que fueran más allá de la logística diaria. Él aceptaba con una amabilidad distante, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Participaba en los rituales de su vida en común, pero su mente, su esencia, parecía estar en otro lugar. La primera prueba tangible, la primera pieza del puzzle que encajaba con un clic doloroso, llegó una noche de sábado. Habían ido a cenar con Marcos y Sofía, sus mejores amigos. Marcos era el socio de Javier en el estudio de arquitectura, y Sofía, su mujer, era una abogada de verbo rápido y sonrisa deslumbrante que trabajaba para un bufete internacional. Eran el tipo de pareja que parecía tenerlo todo: éxito, inteligencia, 2 hijos perfectos y una casa impresionante en La Moraleja. Habían sido los 4 un pilar en la vida de los otros durante casi una década. Esa noche, en el restaurante por Ten con Ten, en la calle de Ayala, la conversación fluía animada entre risas y el tintineo de las copas de vino. Pero Elena observaba, notó cómo la mirada de Javier se desviaba hacia Sofía con una frecuencia inusual. Notó cómo Sofía, al contar una anécdota sobre un caso, buscaba la aprobación de Javier y no la de su propio marido. Eran microexpresiones, gestos fugaces que duraban menos de un segundo, pero para el ojo entrenado de Elena, eran tan reveladores como un pentimento en una radiografía. En un momento dado, bajo la mesa, vio cómo el pie de Javier rozaba accidentalmente el de Sofía. Ninguno de los dos se inmutó. No fue un roce torpe, sino uno familiar, uno que no exigía una disculpa. Su corazón dio un vuelo. Era una conexión invisible, un lazo que vibraba en una frecuencia que solo ellos dos compartían, y que, de repente, ella era capaz de percibir. Más tarde, cuando Javier se levantó para ir al baño, su teléfono vibró sobre la mesa. Elena, movida por un impulso que la avergonzó al instante, lo cogió. La pantalla de bloqueo mostraba una notificación. No había nombre, solo una S. El mensaje era corto. El Goya de hoy me ha dejado pensando en nosotros. El Goya. Elena sintió que el aire le faltaba. ¿Qué Goya? Javier no había mencionado haber ido a ningún museo. Su coartada para esa tarde había sido una reunión en la obra nueva de Chamartín. La sangre se le heló en las venas. La S solo podía significar una cosa: Sofía. El perfume, las llamadas, las ausencias, todo empezó a encajar. No era una desconocida. Era Sofía, su amiga, la mujer de su mejor amigo y socio de su marido. El círculo era cerrado, asfixiante. La traición no era un acto aislado, era una telaraña que los enredaba a todos. Dejó el teléfono sobre la mesa justo cuando Javier volvía, con la cara pálida y una sensación de náuseas que casi la hizo vomitar. Durante el resto de la cena, sonrió, participó en la conversación, bebió su vino, pero por dentro, el mundo que había conocido se había fracturado sin remedio. El lazo invisible se había vuelto una soga al cuello. El viaje de vuelta a casa fue un estudio de silencios. Javier conducía el Volvo por el paseo de la Castellana. Las luces de la ciudad se deslizaban por el parabrisas como lágrimas de neón. Elena miraba por la ventanilla, viendo su propio reflejo superpuesto al paisaje urbano. El reflejo de una mujer que, en el transcurso de una cena, se había convertido en una extraña para sí misma. ¿Te encuentras bien? ¿Apenas has hablado?, preguntó Javier, su voz rompiendo la quietud. Solo estoy cansada, mintió ella. Las mentiras empezaban a ser fáciles, un mecanismo de defensa. La cena ha estado bien, ¿no crees? Marcos está un poco estresado con el proyecto del hotel. Sí, ha estado bien, repitió ella, como un autómata. No mencionó a Sofía, no mencionó el mensaje. Quería gritar, exigir una explicación, pero una parte de ella, la parte analítica y metódica, sabía que no era el momento.
Una confrontación sin todas las pruebas solo le daría la oportunidad de mentir, de manipular la narrativa. Necesitaba más. Necesitaba entender la escala del engaño. En los días siguientes, Elena se movió por su vida como una actriz en una obra que no había ensayado. Mantuvo la rutina, fue a su estudio, habló con Javier sobre asuntos triviales, pero una parte de su mente estaba constantemente trabajando, conectando puntos, buscando patrones. La S y la mención de Goya eran su ancla. Se convirtió en una detective en su propia vida. Empezó a prestar atención a las conversaciones de Javier con Mark. Hablaban a menudo por teléfono, discutiendo sobre el trabajo. Pero ahora, Elena escuchaba con oídos nuevos. Buscaba cualquier mención a Sofía, cualquier indicio de una actividad compartida que no los incluyera a ella o a Marcos. No encontró nada. Eran cuidadosos, profesionales. La compartimentación era perfecta. El siguiente paso la aterraba, pero se sentía inevitable. Una tarde, mientras Javier estaba en una de sus reuniones tardías, Elena entró en su estudio en casa. Era un espacio sagrado para él, lleno de maquetas, planos y libros de arquitectura. Se sentó en su silla de cuero. El olor de él la envolvió, una mezcla de su colonia y el aroma del papel. Se sentía como una profanadora. Abrió el cajón de su escritorio. Papeles, facturas, nada fuera de lo común. Luego, vio su agenda Moleskine. Dudó. Era una invasión de la privacidad que cruzaba una línea de la que quizás no podría volver. Pero la necesidad de saber era más fuerte que el miedo. La abrió. Sus días estaban llenos de anotaciones sobre reuniones, plazos y llamadas. Pero en las últimas semanas había pequeñas marcas. Una estrella al lado de ciertos días. Un punto rojo en otros. Sin explicación. Elena repasó las fechas. Una de las estrellas coincidía con el día en que había olido el perfume por primera vez. Un punto rojo marcaba el sábado de la cena en Porten con Ten, y otra estrella, la más reciente, marcaba el día anterior. El día del mensaje sobre el Goya. Cerró la agenda, el corazón latiéndole con fuerza. No era una prueba irrefutable, pero era un patrón. Un código secreto a plena vista. Se levantó y caminó hacia la estantería. Junto a los volúmenes de Le Corbusier y Miss Van der Rohe había varios libros de arte. Javier siempre había mostrado un interés cortés por su trabajo, pero nunca una pasión. Cogió un catálogo del Museo del Prado, lo hojeó, sus dedos temblando ligeramente. Se detuvo en la sección de Goya, las pinturas negras, los caprichos, los retratos reales. ¿A cuál se referirían? ¿Qué cuadro podría evocar un nosotros? La pregunta la persiguió durante toda la noche. La escalada se produjo de una forma mundana, casi ridícula. Una mañana, Javier se estaba duchando. Su teléfono, que ahora llevaba consigo a todas partes como si fuera un órgano vital, lo había dejado cargando en la cocina. El impulso fue instantáneo y arrollador. Elena se acercó sigilosamente, como una ladrona en su propia casa. El pulso le martillaba en los oídos. Lo cogió. Sus manos sudaban. Sabía la contraseña. Era el año en que se conocieron. ¡Qué irónico! La pantalla se desbloqueó. Abrió la aplicación de mensajería. Ahí estaba. El chat con S. El corazón le dio un vuelco tan violento que tuvo que apoyarse en la encimera de granito. Se desplazó hacia arriba, leyendo con una avidez febril y nauseabunda. No eran mensajes explícitos. No había confesiones de amor ni detalles sórdidos. Eran peores. Eran conversaciones íntimas, intelectuales, llenas de referencias compartidas, de quejas sobre sus respectivas parejas, de anhelo. Marcos ni siquiera se ha dado cuenta de mi nuevo corte de pelo. A veces siento que soy invisible. J. Elena está tan absorta en su último cuadro que podría prenderle fuego a la casa y no se daría cuenta. Te entiendo perfectamente. La maqueta que me enseñaste el otro día es brillante. Tienes una visión que Marcos nunca tendrá. J. Y tú tienes una forma de entender el arte que va más allá de lo académico. Cuando hablamos, siento que respiro de nuevo. Y entonces, lo vio. El hilo de mensajes del día anterior.
¿Nos vemos en el Prado como quedamos? Necesito un respiro de todo. J. Allí estaré. Sala 12. Frente a las meninas. Un clásico. S. Prefiero algo más oscuro. ¿Qué tal las pinturas negras? Saturno devorando a su hijo me representa bastante últimamente. J. Hecho. Pero luego me debes un café para quitarme el mal cuerpo. S. Te debo mucho más que un café. Y más tarde, el mensaje que ella había visto en el restaurante. S. El Goya de hoy me ha dejado pensando en nosotros. Se referían a Saturno, una imagen de destrucción, de un poder que consume lo que ha creado. Elena sintió un frío glacial recorrerla. No era solo una aventura física, era una conexión profunda, construida sobre las ruinas de sus respectivos matrimonios. Se estaban consolando el uno al otro, validándose, creando un universo paralelo donde eran vistos, escuchados, deseados. El sonido de la ducha al detenerse la devolvió a la realidad. Borró la notificación de la pantalla, dejó el teléfono exactamente donde estaba y corrió al dormitorio, metiéndose en la cama justo cuando Javier entraba envuelto en una toalla, tarareando. «Buenos días, dormilona», dijo él, sonriendo. Elena lo miró. Miró al hombre con el que había compartido su vida, su cama, sus sueños, y por primera vez vio a un completo desconocido. La rabia que esperaba sentir no llegó. En su lugar había un vacío inmenso, una tristeza tan profunda que amenazaba con ahogarla. El cuadro estaba completo. Ya no había dudas, solo la certeza brutal y descarnada de la verdad. Ahora solo quedaba decidir qué hacer con ella. El conocimiento era una carga. Durante la siguiente semana, Elena vivió en un estado de hipervigilancia. Cada interacción con Javier se sentía como una actuación. Analizaba sus palabras, buscando dobles sentidos, observaba sus gestos, catalogando cada desviación de la norma. La tensión en el apartamento era casi palpable, una electricidad estática que erizaba el vello. Javier parecía notarlo, aunque probablemente lo atribuía al estrés o al cansancio. Se mostraba más atento, le traía flores, le preguntaba por su día con un interés forzado que ahora le resultaba insultante. Eran gestos vacíos, intentos torpes de remendar una grieta que él mismo no sabía que ella ya había descubierto. Un martes por la tarde, Elena decidió dar el siguiente paso. No sería una confrontación directa, sino una maniobra sutil, una forma de hacerle saber que ella sabía, sin decirlo explícitamente. Una confrontación indirecta. Salió antes del trabajo y se dirigió al barrio de Salamanca. El sol de la tarde bañaba las fachadas señoriales de la calle Serrano, y el aire estaba lleno del murmullo de la gente elegante y el aroma del café caro. Se sentó en una pequeña cafetería con terraza, Mallorca, un lugar que sabía que Javier y Sofía frecuentaban a veces por su proximidad a sus respectivas oficinas. Pidió un café con leche y sacó un libro, fingiendo leer. Se sentía como una espía, una figura patética en un drama de su propia creación. Esperó casi una hora. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. Justo cuando estaba a punto de rendirse, los vio. Javier y Sofía saliendo de un portal a unos 50 metros de distancia. No iban de la mano, pero caminaban muy juntos, sus cuerpos casi rozándose. Se detuvieron en la esquina, y Javier le dijo algo que la hizo reír, una risa genuina y despreocupada que Elena no le había oído en meses. Luego, él le tocó el brazo ligeramente, un gesto de despedida, y se separaron, cada uno en una dirección. Elena se quedó helada, la taza de café a medio camino de sus labios. Verlos juntos, en el mundo real, fuera de la clandestinidad de los mensajes de texto, lo hizo todo insoportablemente real. No era una fantasía. No era una paranoia. Estaba sucediendo. Pagó rápidamente y se fue, caminando sin rumbo por las calles, el corazón como un tambor desbocado. La traición tenía ahora una geografía, una dirección, una calle sin nombre en el barrio de Salamanca donde se encontraban en secreto. Esa noche, durante la cena,
Elena dejó caer la bomba. He estado en el barrio de Salamanca esta tarde, dijo, con la voz más casual que pudo fingir mientras servía la ensalada. Me he tomado un café en por... Vio un destello de pánico en los ojos de Javier. Una microexpresión que duró una fracción de segundo antes de ser reemplazada por una máscara de indiferencia. «Ah, ¿sí? ¿Qué tal por allí?», preguntó él, cortando su filete con demasiada precisión. «Bien, mucho movimiento. Curiosamente, me ha parecido ver a Sofía cerca de la calle Serrano». El tenedor de Javier se detuvo en el aire. ¿A Sofía? ¡Qué casualidad! No me ha dicho nada de que fuera a estar por esa zona. Sí, una casualidad, dijo Elena, sosteniéndole la mirada. El silencio se extendió entre ellos, denso y cargado de palabras no dichas. Javier apartó la vista primero. Sabía que ella lo sabía, o al menos que sospechaba con una certeza casi absoluta. El juego había cambiado. Los días que siguieron fueron una guerra fría. Se movían por la casa como dos espectros, evitando el contacto visual, llenando los silencios con el ruido de la televisión o el pasar de las páginas de un... La intimidad había desaparecido por completo, reemplazada por una cortesía helada. Elena dormía en el borde de la cama, creando un abismo físico que reflejaba el emocional. A veces, por la noche, oía a Javier suspirar en la oscuridad, un sonido lleno de una frustración que ella ya no intentaba consolar. La idea de la confrontación final empezó a tomar forma en su mente. No podía ser en su casa, un espacio ahora contaminado por la mentira. Tenía que ser en un lugar que tuviera significado, un lugar que le diera a ella el control. Y entonces lo supo: el Museo Nacional del Prado. El lugar donde su amor por el arte se había consolidado. El lugar que ellos habían profanado con sus encuentros secretos. Sería en su territorio, rodeada de la belleza y el tormento de los grandes maestros. Sería poético y sería brutal. Esperó al fin de semana. El sábado por la mañana, con una calma que la sorprendió a sí misma, le hizo la proposición. «Hace mucho que no vamos al Prado», dijo, mientras ambos tomaban café en la cocina, de pie, a metros de distancia. «Me gustaría ir hoy, para despejarnos». Javier la miró, sorprendido. Podía ver la duda y el miedo en sus ojos. Ir al Prado era caminar directamente hacia el escenario de su traición. Pero negarse sería una confesión en sí misma. «Claro», dijo finalmente, con la voz un poco ronca, «me parece una buena idea». Caminaron hacia el museo por el paseo del Prado, el sol de la mañana filtrándose a través de las hojas de los árboles. Era un día precioso, de esos que en otra vida les habría hecho felices. Pero hoy, la belleza del entorno solo acentuaba la fealdad de su situación. No hablaron mucho. El aire entre ellos estaba cargado de anticipación. Dentro del museo, el ambiente era reverencial y silencioso, roto solo por el murmullo de los visitantes y el eco de los pasos sobre el mármol. Elena no se dirigió a las salas que solían visitar juntos, las de Velázquez o el Greco. Lo guió con una determinación silenciosa a través de las galerías, subiendo por la gran escalera hacia el ala, donde se encontraban las obras de Goya. Javier la seguía un paso por detrás, su rostro una máscara de tensión. Sabía a dónde se dirigían. Podía sentirlo. Elena se detuvo frente a Saturno, devorando a su hijo. La pintura era grotesca y poderosa. Un dios enloquecido, con los ojos desorbitados, consumiendo a su propia descendencia para mantener su poder. Una metáfora perfecta para lo que Javier y Sofía estaban haciendo, devorando sus propias familias, sus propias vidas, por un impulso egoísta y destructivo. Se quedaron mirando el cuadro en silencio durante varios minutos. Otros visitantes pasaban, lanzando miradas curiosas a la pareja inmóvil y tensa. Finalmente, Elena habló, su voz baja pero cortante, tan afilada como un bisturí de restaurador. «Este es». «¿No es así?», dijo, sin mirarlo. «¿Este es el Goya que te dejó pensando en nosotros?». Javier se quedó sin aliento. Fue un golpe directo, sin anestesia. Se giró para mirarla, su rostro pálido, sus ojos suplicantes. «Elena, yo». «No», lo interrumpió ella, girándose para enfrentarlo por primera vez. Sus ojos, normalmente cálidos,
Eran 2 esquirlas de hielo. No intentes negar. Leí los mensajes. Todos. Los de la invisibilidad, los de respirar de nuevo, los de vuestros encuentros aquí, en mi mundo. Y os vi. Os vi el otro día en el barrio de Salamanca. Cada palabra era un clavo en el ataúd de su matrimonio. Javier agachó la cabeza, derrotado. La arrogancia, la seguridad que siempre lo había caracterizado, se había desvanecido. Parecía un hombre roto. Sí, susurró, su voz apenas un hilo. Es verdad. La confesión, aunque esperada, golpeó a Elena con la fuerza de un puñetazo en el estómago. Tuvo que apoyarse en el banco de terciopelo rojo que había detrás de ella. ¿Por qué?, preguntó, la palabra saliendo de su garganta como un graznido. Javier, ¿por qué? ¿Y con ella? ¿Con Sofía? Javier levantó la vista. Había lágrimas en sus ojos. No lo sé, Elena. Ojalá tuviera una respuesta simple. No empezó como algo. Fue gradual. Empezamos a hablar, de verdad, sobre el trabajo, sobre las presiones, sobre sentirnos solos. ¿Solos?, replicó Elena, una risa amarga escapándose de sus labios. Tú no estabas solo. Yo estaba aquí. Siempre he estado aquí. Lo sé, pero no es lo mismo, dijo él, su voz ganando un poco de fuerza, la necesidad de explicarse superando a la vergüenza. Tú tienes tu mundo, tu arte, tus cuadros. Es un mundo silencioso, introspectivo. Te admiro por ello, de verdad, pero a veces me sentía como un espectador, como si la pieza más importante de ti estuviera siempre en otro lugar, en otro siglo. Con Sofía era diferente. Hablábamos de mis proyectos, de sus casos, del mundo real. Me hacía sentir, ha visto, escuchado. La verdad, como a menudo sucede, era mucho más compleja y dolorosa que una simple infidelidad. No se trataba solo de sexo. Se trataba de ego, de soledad, de 2 personas buscando en otro lugar lo que sentían que habían perdido en casa. Era una traición del alma. Y supongo que ella sentía lo mismo, continuó Javier, como si hablara para sí mismo. Marcos vive para el trabajo. Viaja constantemente. Ella se sentía como un accesorio en su propia vida. Nos encontramos en esa soledad compartida. Nos convertimos en el refugio del otro. No fue planeado. Simplemente sucedió. Las cosas no simplemente suceden, Javier, dijo Elena, su voz temblando de una furia fría. Se toman decisiones. Cientos de pequeñas decisiones. La decisión de enviar ese primer mensaje. La decisión de quedar para tomar un café. La decisión de venir aquí, a profanar un lugar que era nuestro. La decisión de mentirme a la cara, día tras día. Y la decisión de hacerlo con la mujer de tu mejor amigo, de nuestra amiga. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? No solo nos has destrozado a nosotros. Has detonado una bomba en el centro de nuestras vidas, de las vidas de nuestros amigos. Se quedaron en silencio de nuevo, el horror de la situación cerniéndose sobre ellos en la sala silenciosa del museo. La verdad no era una sola capa, sino muchas. Estaba la capa de la mentira, la del engaño. Debajo, la capa de la soledad y la negligencia mutua. Y más abajo aún, la capa del egoísmo, de la cobardía. Elena se dio cuenta de que ella también tenía parte de responsabilidad en esa negligencia. Se había refugiado en su trabajo, en su pasión, y quizás había dejado de ver al hombre que tenía al lado. Pero su fallo no justificaba su traición. Nada podía justificarla. ¿Y ahora qué?, preguntó ella, su voz vacía de toda emoción. ¿Qué esperas que pase ahora, Javier? Él la miró, la desesperación grabada en su rostro. No lo sé, Elena. Lo único que sé es que lo he estropeado todo. Y que te quiero. A pesar de todo esto, las palabras flotaron en el aire entre ellos, vacías y sin peso. Querer se había convertido en una palabra insignificante frente a la magnitud del daño causado. Elena se levantó del banco. Se sentía extrañamente tranquila, como el ojo de un huracán. La tormenta de emociones, la rabia, el dolor, la confusión, había pasado, dejando tras de sí una claridad desoladora. Necesito pensar, dijo. Necesito estar sola. Y sin esperar una respuesta, se dio la vuelta y se alejó,
dejando a Javier solo frente al monstruo de Goya, un reflejo perfecto del monstruo que él mismo había creado. Sus pasos resonaron en el suelo de mármol, cada uno de ellos alejándola más del hombre que había sido su vida y acercándola a un futuro incierto y aterrador. El lazo invisible no se había roto, se había deshilachado, revelando el vacío que había estado ocultando durante tanto tiempo. Los días que siguieron a la confesión en el Prado fueron de una quietud sepulcral. Javier se mudó al cuarto de invitados, un espacio pequeño y anónimo al final del pasillo, que hasta entonces solo había servido para guardar cajas y la ropa de otra temporada. La casa, que antes era un hogar, se convirtió en un territorio dividido por fronteras invisibles, dos países hostiles, compartiendo un espacio demasiado pequeño. Se comunicaban a través de notas dejadas en la encimera de la cocina o mensajes de texto breves y funcionales. He sacado la basura. Voy a llegar tarde. No me esperes para cenar. La tintorería ha llamado. Eran las ruinas de una vida compartida, los escombros de una comunicación que antes había sido fluida y llena de afecto. Elena se sumergió en su trabajo con una ferocidad que rozaba la obsesión. El lienzo que estaba restaurando, un retrato de una dama noble del Renacimiento, se convirtió en su único consuelo. El proceso metódico de limpiar, consolidar y reintegrar el color era una forma de terapia. Mientras eliminaba con cuidado las capas de barniz amarillento para revelar los colores originales, sentía que estaba haciendo lo mismo con su propia vida, despojándola de las capas de mentiras para ver la cruda verdad que había debajo. La dama del retrato la miraba desde el otro lado de los siglos, con una expresión serena, casi comprensiva. A veces, en la soledad de su estudio, Elena le hablaba en susurros, confesándole su dolor, su ira, su confusión. El retrato era un confidente silencioso, incapaz de juzgar. Javier, por su parte, parecía perdido. Deambulaba por la casa como un fantasma, con los hombros caídos y una expresión de perpetua desolación. Había perdido peso y unas ojeras oscuras marcaban su rostro. Elena sabía que no había vuelto a ver a Sofía. El descubrimiento de la aventura había puesto fin a su idilio secreto, dejándolos a ambos a la deriva. La fantasía se había hecho añicos al chocar con la realidad. Ahora solo quedaban las consecuencias. Una semana después de la confrontación, tocaron fondo. Elena estaba en la cocina, preparando un té, cuando Javier entró. Se quedó de pie junto a la puerta, retorciéndose las manos. «Tenemos que hablar», dijo. Su voz era un susurro. Elena no se giró. «No creo que quede nada de qué hablar». «Sí, sí que queda», insistió él acercándose. «Marcos, Sofía, no podemos seguir así. Esto es insostenible». Tenía razón. El asunto no era solo de ellos dos. Involucraba a otra pareja, a sus amigos. El secreto, ahora compartido entre ella y Javier, era una bomba de relojería. «¿Y qué propones?», preguntó Elena, finalmente girándose para mirarlo. Su rostro era una máscara de frialdad. «No lo sé», admitió Javier, pasándose una mano por Sofía y yo. Hemos decidido que lo mejor es contárselo a Marcos. Él merece saber la verdad. Y después, no sé. La idea de la conversación con Marcos llenó a Elena de un pavor helado. Imaginó la escena, la traición revelada, la amistad de años destrozada, la sociedad profesional de Javier y Marcos pendiendo de un hilo. Sería una carnicería emocional. «¿Quieres que esté yo presente?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Javier asintió, con la mirada clavada en el suelo. «No creo que pueda hacerlo solo. Y tú también eres parte de esto. Eres la víctima. Tu presencia lo haría real». Elena sintió una oleada de resentimiento. No solo tenía que soportar la humillación de la infidelidad, sino que ahora tenía que ser testigo de la implosión de la vida de sus amigos. Pero entendió la lógica retorcida de Javier. Su presencia evitaría que él o Sofía pudieran minimizar los hechos, endulzar la píldora. Ella era la prueba viviente del daño causado. «Está bien», dijo, la palabra sabiendo a ceniza en su boca. «Lo haré». Quedaron en su casa. Era un territorio neutral, o más bien, un territorio igualmente doloroso para todos. Marcos llegó solo,
Sofía, le había dicho Javier, lo esperaría en casa de sus padres. Quería que Javier y Elena se lo contaran primero. Una cobardía, pensó Elena. Marcos entró sonriendo, ajeno a la tormenta que estaba a punto de desatarse. Traía una botella de vino. ¿Qué es esta reunión tan seria?, bromeó, mientras se quitaba la chaqueta. ¿Vais a anunciarme que os mudáis a las Bahamas? Nadie rió. La sonrisa de Marcos se desvaneció lentamente al ver los rostros sombríos de Javier y Elena. Se sentó en el sofá, su expresión cambiando de la jovialidad a la preocupación. ¿Qué pasa? ¿Ha habido un problema con el proyecto del hotel? Javier, sentado frente a él en un sillón, respiró. Elena estaba de pie junto a la ventana, observando la calle, incapaz de sentarse. Se sentía como una extraña en su propia sala de estar. No es sobre el trabajo, Marcos, empezó Javier. Su voz temblaba. Es sobre Sofía y sobre mí. Marcos frunció el ceño, confundido. ¿Sofía? ¿Qué pasa con ella? Y entonces Javier se lo contó. Con frases entrecortadas, llenas de pausas y vacilaciones, confesó la aventura. No omitió detalles, no intentó justificarse, simplemente expuso los hechos crudos y devastadores. Elena escuchaba en silencio. Cada palabra de Javier era como un eco del dolor que ella misma había sentido. La reacción de Marcos fue aterradoramente silenciosa. No gritó, no insultó. Su rostro, normalmente expresivo y lleno de vida, se convirtió en una máscara de piedra. El color desapareció de sus mejillas. Se quedó mirando a Javier, su mejor amigo, su socio, el hombre con el que había construido un imperio. Y en sus ojos había una mezcla de incredulidad y un dolor tan profundo que Elena tuvo que apartar la vista. Cuando Javier terminó de hablar, un silencio pesado cayó sobre la habitación. Duró una eternidad. Finalmente, Marcos se levantó. Se movía como un anciano, cada gesto lento y deliberado. «Tengo que irme», dijo, su voz desprovista de toda emoción. Se dirigió a la puerta sin mirar a ninguno de los dos. Antes de salir, se detuvo y se giró hacia Javier. «El lunes, mi abogado se pondrá en contacto con el tuyo para disolver la sociedad», dijo, con una frialdad que helaba la sangre. «Y no vuelvas a dirigirme la palabra. Nunca». Luego, sus ojos se encontraron con los de Elena. Había una sombra de compasión en ellos. «Lo siento, Elena», dijo, y luego se fue, cerrando la puerta suavemente detrás. El clic de la cerradura sonó como un disparo en el silencio. En cuanto la puerta se cerró, Javier se derrumbó. Apoyó la cabeza entre las manos y empezó a sollozar, unos sollozos secos y desgarradores que sacudían todo su cuerpo. Elena lo observó, pero no sintió ninguna compasión, solo un vacío inmenso. La bomba había estallado. Ahora solo quedaba ver el alcance de la destrucción. La sociedad, la amistad, todo se había evaporado en el transcurso de 10 minutos. Los lazos que los habían unido a los cuatro se habían roto de la forma más brutal posible. Las semanas siguientes fueron un borrón de procedimientos legales y conversaciones dolorosas. La disolución de la sociedad fue un proceso amargo y complicado que consumió a Javier. El estudio de arquitectura que habían construido juntos se desmanteló, y la reputación de ambos quedó manchada por los rumores que inevitablemente comenzaron a circular en su círculo profesional y social. Sofía y Marcos iniciaron los trámites de divorcio. Sus hijos, atrapados en medio del fuego cruzado, fueron las víctimas colaterales de una guerra que no habían iniciado. Elena y Javier continuaron viviendo bajo el mismo techo, atrapados en un limbo. La casa se había vendido, pero el proceso llevaría meses. Mientras tanto, eran prisioneros de su pasado, obligados a convivir con los fantasmas de lo que habían. Hablaban más ahora, pero sus conversaciones eran funcionales, centradas en la logística de la separación, la división de los bienes, el futuro de sus finanzas, el papeleo del divorcio. No había gritos ni recriminaciones. La ira se había agotado, dejando solo una tristeza profunda y agotadora. A veces, por la noche, Elena se preguntaba si había alguna posibilidad de perdón, de reconstrucción. Miraba a Javier, al hombre destrozado en que se había convertido,
y veía destellos del hombre del que se había enamorado. Pero luego recordaba la traición, la mentira sistemática, el dolor, y sabía que el jarrón se había roto en demasiados pedazos. Incluso si lograban pegarlos, las grietas siempre estarían ahí, un recordatorio constante de la fractura. La decisión final, la escena que pondría el punto final a su historia, tuvo lugar un domingo de finales de primavera. El aire estaba tibio y olía a flores. Elena le propuso a Javier dar un último paseo juntos, no como marido y mujer, sino como dos personas que habían compartido una parte importante de sus vidas y que ahora necesitaban una despedida adecuada. Eligió el Real Jardín Botánico de Madrid, un lugar de belleza tranquila, de ciclos de vida, muerte y renacimiento, un lugar neutral, sin los recuerdos dolorosos del Prado o la tensión de su apartamento. Caminaron en silencio por los senderos, pasando junto a invernaderos llenos de plantas exóticas y parterres de rosas en plena floración. El ambiente era pacífico, casi melancólico. Se sentaron en un banco de hierro forjado a la sombra de un árbol centenario, cerca de un pequeño estanque donde los nenúfares flotaban en la superficie. He estado pensando mucho, empezó Elena, su voz suave, en nosotros, en todo lo que ha pasado. Javier la miró, expectante, una chispa de esperanza en sus ojos cansados. Y he llegado a una conclusión, continuó ella. No puedo perdonarte. Quizás con el tiempo, el dolor se atenúe, pero la confianza ha muerto, Javier. Y sin confianza, no tenemos nada. La esperanza en los ojos de Javier se extinguió. Asintió lentamente, como si hubiera estado esperando esas palabras. Pero, añadió Elena, y él levantó la vista, sorprendido. Tampoco puedo odiarte. Odiarte sería seguir atada a ti, seguir permitiendo que esto me consuma. Y no quiero eso. Quiero seguir adelante. Y quiero que tú también lo hagas. Miró a su alrededor, al jardín lleno de vida. Hemos compartido 12 años. 12 años de amor, de risas, de apoyo. No quiero que la traición de los últimos meses borre todo eso. Sería injusto para ambos. Fue real, y fue bueno, mientras duró. Una lágrima solitaria rodó por la mejilla de Javier. Él no intentó secar lo que hicimos. La forma en que nos descuidamos el uno al otro nos llevó a esto, dijo Elena. Y por primera vez usó el plural nosotros para describir el fallo. Tú tomaste un camino destructivo y yo me refugié en mi propio mundo. Ambos contribuimos a crear el vacío. Tu aventura solo fue el síntoma de una enfermedad que ya existía. Era la verdad más dolorosa de todas. La absolución que le ofrecía no era para él, sino para ella misma. Era una forma de entender, de contextualizar, para poder cerrar el capítulo y seguir adelante. Te voy a pedir una última cosa, dijo Elena, su voz firme. Cuando todo esto termine, cuando cada uno tenga su propia vida, quiero que seas feliz, Javier. De verdad, aprende de esto. No vuelvas a cometer los mismos errores. No dejes que todo este sufrimiento haya sido en vano. Javier, por primera vez en meses, pareció encontrar un atisbo de paz. La carga de la culpa, aunque no desaparecía, parecía un poco más ligera. Gracias, Elena, susurró. Gracias. Y tú mereces toda la felicidad del mundo. Siento haberte privado de ella. Se levantaron del banco. No se abrazaron, no se tocaron. Cualquier contacto físico habría sido una mentira. Simplemente se miraron a los ojos durante un largo instante. Una despedida silenciosa, llena de 12 años de historia. Luego, empezaron a caminar hacia la salida, pero por caminos diferentes. Elena tomó el sendero de la izquierda, que serpenteaba a través de un jardín de dalias. Javier tomó el de la derecha, que se perdía entre los helechos. Por un momento, caminaron en paralelo, separados por un parterre de flores. Se podían ver, pero ya no estaban juntos. El espacio entre ellos era infranqueable. Elena no miró. Siguió caminando, con la vista fija en la luz del sol que se filtraba a través de los árboles al final del sendero. El aire olía a tierra húmeda y a nuevas flores, a un nuevo comienzo. El dolor seguía ahí, un peso sordo en su pecho. Pero por primera vez, sentía que podía respirar de nuevo. Los lazos invisibles que la habían atado a una vida de mentiras y desamor se habían disuelto por fin,
dejándola libre, aunque terriblemente sola, para restaurar la obra de arte más importante de todas, su propia vida. El viaje de vuelta en el taxi fue un borrón de colores y sonidos amortiguados. Madrid seguía su ritmo frenético, ajeno al cataclismo silencioso que acababa de ocurrir en la paz de un jardín. Elena apoyó la frente en el cristal frío de la ventanilla, viendo pasar los edificios, los rostros anónimos de la gente, y sintió una desconexión profunda, como si estuviera observando el mundo a través de una película de agua. Ya no había un nosotros al que volver. El apartamento que la esperaba ya no era un hogar compartido, sino un escenario que debía desmontar. Un conjunto de objetos impregnados de una historia que acababa de clausurar. Al entrar, el silencio la golpeó con una fuerza física. Era un silencio diferente al de las últimas semanas, que había estado cargado de palabras no dichas y de tensión. Este era un silencio vacío, definitivo. El eco de sus propios pasos sobre el parqué le pareció obscenamente alto. Recorrió con la mirada el salón, el sofá donde se habían acurrucado para ver innumerables películas, la estantería, con los libros que habían comprado juntos, las fotografías de viajes que ahora parecían pertenecer a la vida de otros. Javier ya se había llevado la mayor parte de sus cosas personales, pero su fantasma aún persistía en el aire, en el hueco que había dejado en el perchero, en la ausencia de sus zapatos junto a la... Se dirigió a la cocina mecánicamente, movida por la costumbre más que por el hambre. Abrió la nevera y la contempló sin ver nada. ¿Qué se suponía que debía hacer ahora? La rutina de 12 años se había hecho añicos. No había una cena que preparar para dos, ni una conversación sobre el día que mantener. Estaba sola. La palabra resonó en su cabeza, no como una liberación, sino como una condena. La libertad que había anhelado se sentía ahora como un abismo sin fondo. Cerró la nevera y se sirvió un vaso de agua. Se apoyó en la encimera, sintiendo el frío del mármol a través de la fina tela de su blusa. Las lágrimas que había contenido en el jardín empezaron a brotar, silenciosas y ardientes. No lloraba por el hombre que Javier era ahora, ni siquiera por la traición. Lloraba por el hombre que había sido, por la joven que ella había sido, por la promesa de un futuro que se había evaporado como el rocío de la mañana. Lloraba por la pérdida, no de un marido, sino de una parte irrecuperable de sí misma. Mientras tanto, Javier caminaba sin rumbo por las calles que rodeaban el jardín. El sol de la tarde le daba en la cara, pero no sentía su calor. Se sentía helado por dentro. Las palabras de Elena, tan calmadas, tan justas, le habían atravesado con más eficacia que cualquier grito. Quiero que seas feliz, Javier. Aprende de esto. No era el perdón que una parte de él había esperado infantilmente, pero era algo más profundo y mucho más difícil. Una responsabilidad. Le había entregado las riendas de su propia redención, y el peso de esa tarea le pareció insoportable. Sacó el móvil del bolsillo. Sabía que tenía que hacer una llamada, la llamada que había estado posponiendo durante semanas, escondido en la cobardía y la confusión. Buscó el nombre de Laura en sus contactos. Durante meses, ella había sido su escape, un mundo paralelo de novedad y adrenalina, donde podía ignorar las ruinas de su vida real. Ahora, al mirar su nombre en la pantalla, solo sentía una inmensa fatiga y una punzada de vergüenza. Ella no era la causa de sus problemas. Había sido, como bien dijo Elena, un síntoma. Otro error en una cadena de errores. Se sentó en un banco de una plaza cualquiera, con el ruido del tráfico como telón de fondo, y marcó el número. «Hola», respondió la voz de Laura, alegre, despreocupada. «Laura, soy Javier». El tono de ella cambió al instante. «Javier, ¿dónde te metes? No sé nada de ti desde...» «Lo sé», la interrumpió él, su voz ronca. «Lo siento. Te llamo para decirte que se ha acabado todo». Hubo un silencio al otro lado de la línea. «¿A qué te refieres con todo?», preguntó ella, su voz ahora teñida de recelo. «Elena, ¿lo sabe? Lo sabe todo desde hace tiempo», confesó él. «Y no es por eso, es por mí. Esto, lo nuestro, no era real. Fue un escape, una locura, y te he utilizado. Lo siento mucho». «¿Me has utilizado?», repitió ella.
y ahora había rabia en su voz. Pasamos meses juntos, hicimos planes, me dijiste. Dije muchas mentiras, la cortó Javier, sin piedad hacia sí mismo. A Elena, a ti, y sobre todo, a mí mismo. Estoy intentando arreglar el desastre que soy. Y no puedo hacerlo arrastrándote a ti conmigo. No es justo. Mereces a alguien que no esté roto, alguien que te elija a ti por ser tú, no como una forma de huir de sus propios demonios. La conversación fue breve y amarga después de eso. Laura le colgó, no sin antes lanzarle un torrente de insultos merecidos. Javier se quedó con el teléfono en la mano, sintiendo el pitido monótono de la línea cortada. Había cerrado otra puerta, y a diferencia de la despedida con Elena, esta no le dejó ninguna sensación de paz, solo el sabor agrio de su propia miseria. Se dio cuenta de que durante todo ese tiempo no había estado buscando otro amor. Había estado buscando una absolución barata, una forma de sentirse deseado y vivo, mientras todo lo demás se moría. Y había fallado miserablemente, causando más dolor en el proceso. Las semanas que siguieron se convirtieron en un purgatorio administrativo. Elena se reunió con su abogada, una mujer llamada Ana, de mirada inteligente y trato eficiente, que desglosó el proceso de divorcio en una serie de pasos fríos y lógicos: inventario de bienes, propuesta de convenio regulador, liquidación de la sociedad de gananciales. Cada término legal era un martillazo que clavaba el ataúd de su matrimonio. Elena se obligó a ser pragmática, a centrarse en los detalles para no ser devorada por el apartamento, el coche, los ahorros, la colección de arte que habían empezado juntos. Todo se reducía a números en una hoja de cálculo, un epitafio financiero para 12 años de vida compartida. Una tarde, mientras clasificaba cajas en el que había sido el despacho de Javier, encontró un viejo álbum de fotos. Dudó un instante antes de abrirlo. Dentro estaban las imágenes de su primer viaje juntos a la costa amalfitana. Eran tan jóvenes, la piel bronceada, las sonrisas despreocupadas, los ojos llenos de una confianza ciega en el futuro. En una foto, él la sostenía en brazos en una playa de Positano, y la alegría en el rostro de Elena era tan pura, tan radiante, que le dolió físicamente verla. ¿Quién era esa mujer? ¿A dónde se había ido? Cerró el álbum con brusquedad. No podía permitirse caer en la nostalgia. Como dijo en el jardín, esos recuerdos eran reales y buenos, pero pertenecían a un museo personal, no a su vida presente. Decidió que era hora de cambiar el espacio, de reclamarlo como suyo. Pasó el fin de semana moviendo muebles, pintando una de las paredes del salón de un verde olivo intenso que a Javier nunca le habría gustado, y descolgando las fotografías de sus viajes. En su lugar, colgó un par de grabados abstractos que había comprado en un mercadillo de arte años atrás y que siempre habían estado arrinconados. Poco a poco, el apartamento empezó a respirar de otra manera. Empezó a parecerse a ella. También retomó un viejo hábito: visitar galerías de arte sola. Durante años, ir a museos había sido su cosa con Javier, especialmente las visitas al Prado, pero ahora, la idea de pasear por aquellas salas le resultaba insoportable. En su lugar, empezó a explorar las pequeñas galerías de arte contemporáneo de los barrios de Malasaña y Salesas. Descubrió nuevos artistas, nuevas formas de expresión. Un día, frente a una instalación hecha de fragmentos de cerámica rota y reconstruida con vetas de oro, siguiendo la técnica japonesa del porkintsugi, sintió una conexión inmediata. La idea de que algo podía ser más hermoso precisamente por haber estado roto y reparado le pareció una metáfora poderosa. Quizás ella no tenía que pegar los pedazos de su jarrón roto para que pareciera nuevo. Quizás las grietas, a su debido tiempo, podrían convertirse en parte de su nueva belleza. Javier, por su parte, se hundía. Se había mudado a un apartahotel impersonal, un lugar de tránsito que reflejaba perfectamente su estado vital. Su trabajo, que siempre había sido su refugio y su fuente de orgullo, se estaba desmoronando. No podía concentrarse en las reuniones. Sus análisis eran superficiales. Su mente estaba en un bucle constante de culpa y arrepentimiento. Su jefe, un hombre que lo había apreciado, le llamó a su despacho un viernes por la tarde. Javier,
No sé qué te pasa, pero no eres el mismo, le dijo, sin rodeos. Tus números han caído en picado. Los clientes se quejan de tu falta de atención. Necesitas tomarte un tiempo. Ordena tu vida personal, porque está destruyendo la profesión. Fue otra humillación, otra consecuencia tangible de sus actos. Esa noche, sentado en la cama de su habitación de hotel, con la única compañía del zumbido del minibar, tocó fondo. Las palabras de Elena resonaron de nuevo. Aprende de esto. No dejes que todo este sufrimiento haya sido en vano. A la mañana siguiente, buscó en Internet y pidió cita con un terapeuta. La primera sesión fue la hora más difícil de su vida. Le costó articular las palabras para describir el nudo de fracaso, engaño y autodesprecio que sentía. ¿Por qué lo hizo?, le preguntó el terapeuta. Un hombre de mediana edad con una voz tranquila. No lo sé, respondió Javier. Y era la verdad. La quería. Todavía la quiero. Pero me sentía invisible. Nuestro matrimonio se había vuelto cómodo, silencioso. El trabajo me consumía. Ella estaba en su mundo. Dejamos de hablarnos de verdad. Y entonces apareció esta otra persona, alguien que me miraba como si yo fuera la única persona en la habitación. Fue un chute para mi ego. Fue patético. No buscaba amor entonces, sino validación, sugirió el terapeuta. Javier asintió, sintiendo cómo una verdad incómoda salía a la luz. Sí, y en lugar de hablar con mi mujer, de decirle que me sentía solo, que la echaba de menos, tomé el camino fácil, el camino cobarde, y lo destruí todo. Las sesiones se convirtieron en su único ancla. Empezó a desentrañar la madeja de sus inseguridades, la presión por el éxito que se había autoimpuesto, la forma en que había convertido su matrimonio en un decorado en lugar de un proyecto de vida activo. No era una excusa para lo que había hecho, pero era por primera vez una explicación. Y entender era el primer paso para poder cambiar. Pasó el verano. El calor pegajoso de Madrid parecía amplificar la soledad de ambos. Elena aprendió a disfrutar de pequeñas cosas. Leer un libro en el balcón hasta que anochecía. Probar nuevas recetas para una sola persona. Hacer largas caminatas al amanecer por un Madrid casi desierto. Tuvo días buenos, en los que se sentía dueña de su vida, y días malos, en los que la ausencia de Javier era un dolor físico, una punzada de miembro fantasma. Se encontró con amigos comunes, y las conversaciones eran incómodas, llenas de elipsis y miradas compasivas que la irritaban. Lentamente, empezó a gravitar hacia sus amigas solteras o divorciadas, mujeres que entendían su nueva realidad sin necesidad de explicaciones. Javier utilizó su tiempo de baja laboral para poner orden. Se encontró un pequeño apartamento de alquiler. Empezó a hacer ejercicio, a correr por el parque cada mañana, canalizando su ansiedad en esfuerzo físico. Leyó los libros que su terapeuta le recomendaba. Habló por teléfono con sus padres, a quienes finalmente les contó toda la verdad, soportando su decepción. Era un proceso lento, arduo, como aprender a caminar de nuevo. El día de la firma final llegó a principios de otoño. El cielo estaba gris y una llovizna fina caía sobre la ciudad. Se encontraron en el despacho de la abogada de Elena. Era un edificio de oficinas moderno, con paredes de cristal y muebles minimalistas, a un mundo de distancia de la calidez orgánica del jardín botánico. Elena llegó primero. Llevaba un traje de chaqueta de líneas sencillas, su armadura para ese día. Se sentía sorprendentemente serena. Javier llegó 5 minutos después. Había perdido peso y tenía algunas canas nuevas en las sienes, pero sus ojos ya no tenían esa mirada desesperada y perdida. Había una calma en él, una resignación. Se saludaron con un leve asentimiento de cabeza. Hola, Elena. Hola, Javier. La abogada los condujo a una sala de reuniones. Los documentos estaban extendidos sobre una gran mesa de madera oscura. El silencio solo era roto por el susurro del papel y el clic del bolígrafo de la abogada. Les explicó los últimos puntos, pero ninguno de los dos escuchaba realmente. La escena tenía una cualidad irreal, como si fueran actores interpretando el final de una obra. Si están de acuerdo, pueden proceder a firmar, dijo finalmente la abogada. Cogieron los bolígrafos que les ofrecieron. Elena firmó primero.
Su mano no tembló. Su firma era clara, decidida. Luego le pasó el documento a Javier. Él lo miró por un segundo, la tinta negra con el nombre de ella, y luego añadió la suya debajo. El sonido de la punta del bolígrafo arañando el papel fue el último sonido que hizo su matrimonio. Ya estaba hecho. Legalmente, eran extraños. Se levantaron. La abogada se retiró discretamente para hacer las copias, dejándolos solos por un instante. Bueno, dijo Javier, rompiendo el silencio incómodo. Espero que estés bien. De verdad. Lo estoy, respondió ella, y se sorprendió al darse cuenta de que era cierto. Me está costando, pero voy a estarlo. ¿Y tú? Estoy en ello, admitió él. Aprendiendo. Como me dijiste, hubo una pausa. 12 años de historia condensados en ese espacio aséptico entre dos personas que lo habían sido todo y ahora no eran nada. Adiós, Javier, dijo Elena suavemente. Adiós, Elena. No hubo más palabras. Ella se dio la vuelta y salió de la sala. No esperó al ascensor, sino que bajó por las escaleras, sintiendo la necesidad de movimiento, de aire. Al salir a la calle, la llovizna le mojó la cara y le pareció un bautismo. Respiró hondo. El aire olía a asfalto mojado y a hojas caídas, a otoño, a finales y a la promesa callada de nuevos ciclos. Se alejó caminando por la acera, sin un destino fijo, simplemente disfrutando de la sensación de poner un pie delante del otro. El dolor seguía ahí, pero ahora era una cicatriz, no una herida abierta. Una parte de su historia que siempre llevaría consigo, pero que ya no definía su presente. Se dio cuenta de que el porkintsugi no solo se aplicaba a la cerámica, quizás las personas también podían ser reparadas con oro, y las grietas no eran para esconderlas, sino para recordar la resiliencia, la capacidad de sobrevivir a la fractura y encontrar una nueva forma, una nueva. Llegó a casa, y la luz del atardecer otoñal inundaba el salón, tiñendo de naranja la pared verde olivo. Sobre un caballete, junto a la ventana, había un lienzo en blanco que había comprado la semana anterior. Llevaba más de una década sin pintar en serio, pero de repente sintió el impulso. No sabía qué pintaría, no importaba. Lo único que importaba era la sensación del pincel en la mano, el olor del óleo y la infinita posibilidad de esa superficie blanca. Era el primer trazo de su nueva obra, su autorretrato. Javier, en cambio, sintió que el ascensor lo tragaba y lo escupía en un mundo que ya no reconocía como propio. Al llegar a su pequeño apartamento, la soledad lo golpeó con la fuerza de un portazo. No era la ausencia de Elena lo que más dolía en ese momento, sino la abrumadora presencia de sí mismo. Durante años, su identidad había estado entrelazada con la de ella. Era Javier, el marido de Elena. Ahora era solo Javier, un hombre de 42 años que vivía en un piso de alquiler con muebles impersonales y que comía de pie en la cocina. El silencio de la casa ya no era una elección, era una condición. Los días se convirtieron en una rutina autoimpuesta, un andamio para evitar que todo se derrumbara. Correr por la mañana, trabajo, gimnasio, cena solitaria, leer hasta que los ojos le ardían. Su terapeuta, un hombre paciente de barba canosa llamado David, lo instaba a explorar el vacío, a no huir de. ¿Qué había antes de la ansiedad, Javier? ¿Qué intentabas no sentir cuando buscaste fuera de tu matrimonio? La pregunta resonaba en él durante sus carreras matutinas, sincronizándose con el golpeteo de sus zapatillas contra el asfalto. No sabía la respuesta. Sabía que amaba a Elena, o que la había amado con una devoción que creía inquebrantable, pero también sabía que, en algún punto, se había sentido invisible, un actor secundario en la vida vibrante que ella construía. Había sido su culpa, su incapacidad para comunicar esa sensación de deriva, de haberse perdido a sí mismo en el cómodo refugio de su vida en común. La aventura con Isabel no había sido una búsqueda de amor, se dio cuenta con una claridad dolorosa, sino un torpe y destructivo intento de sentirse visto, de confirmar que todavía existía como un individuo. Una tarde de noviembre, se obligó a llamar a Isabel. No se habían visto desde el verano. La conversación fue corta y tensa. «Quería pedirte perdón», dijo él, con la voz extraña en sus propios oídos. «Te usé.
Usé nuestra, lo que fuera que tuvimos, para escapar de mis propios problemas. No fue justo para ti, ni para nadie. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, la voz de ella, más fría de lo que la recordaba. Un poco tarde para eso, ¿no crees? Ya me di cuenta de que era tu crisis de los 40 personal. Espero que al menos te haya servido de algo. Lo siento, repitió él, sin saber qué más decir. Adiós, Javier. Colgó. Él se quedó con el teléfono en la mano, sintiendo no alivio, sino el peso exacto de sus actos. Había cerrado la última puerta a su vida anterior. Ahora, realmente, estaba solo con las consecuencias. Mientras tanto, el lienzo de Elena se iba llenando. No pintaba figuras, sino emociones. Manchas de color que se superponían, se mezclaban y a veces chocaban. Había un azul profundo, casi negro, que representaba el duelo. Un gris tormentoso de la confusión. Pero entre ellos empezaban a abrirse pasovetas de un ocre cálido, como la tierra después de la lluvia, y un inesperado y vibrante hilo dorado que atravesaba la composición, un guiño consciente a la cerámica japonesa que tanto le había fascinado. No era una pintura bonita, era honesta, y cada pincelada era una forma de reclamar su espacio, su voz. Sus amigas se convirtieron en su red de seguridad. Clara, divorciada desde hacía 5 años y con un humor cínico que era su forma de blindaje, la sacaba a cenar a restaurantes nuevos. La primera regla del club de las resolteras, le dijo una noche mientras compartían una botella de vino. Es que no hay reglas. ¿Quieres pasar un sábado llorando viendo películas de época? Perfecto. ¿Quieres ligar con un camarero veinteañero? También perfecto. La libertad da un vértigo que te cagas, pero, tía, es libertad. Elena se reía, agradecida por esa ligereza que la ayudaba a respirar. Con ellas, aprendió a hablar de su dolor sin vergüenza, a compartir las anécdotas ridículas de una vida que se reconfiguraba, como tener que aprender a usar un taladro o descubrir que odiaba el tipo de café que Javier siempre compraba. Eran pequeñas victorias, ladrillos con los que construía su nueva fortaleza. Un día, el teléfono sonó. Era un número desconocido. ¿Elena Martín?, preguntó una voz masculina, grave y pausada. Sí, soy yo. Mi nombre es Mateo Gascón. Me ha dado su contacto Mónica Salgado, del estudio de paisajismo. Me dijo que usted era la mejor para proyectos con alma. Elena sintió una pequeña sacudida de orgullo. Hacía tiempo que no se sentía la mejor en nada. Dígame, señor Gascón. Tengo una propiedad a las afueras de Madrid, una finca pequeña, y en ella hay un jardín. Era el proyecto de mi mujer. Ella falleció hace 2 años. Desde entonces, nadie lo ha tocado. Está salvaje, descuida. Cada vez que lo miro, siento que la estoy defraudando. Me gustaría recuperarlo, no para cambiarlo, sino para que vuelva a ser él mismo. Mónica pensó que usted entendería. Elena sintió una conexión inmediata con la historia. Un espacio amado, abandonado por el dolor. Un lugar que necesitaba sanar. Me encantaría verlo, respondió sin dudar. La semana siguiente, condujo hasta la finca. Mateo Gascón era un hombre de unos 70 años, con el pelo blanco y unos ojos azules que parecían contener una tristeza antigua pero serena. La guió a través de la casa hasta una puerta de cristal que daba a la parte trasera. Lo que vio le cortó la respiración. Era un caos. Sí, las malas hierbas competían con rosales trepadores que habían crecido sin control, creando marañas de espinas y flores tardías. Un pequeño estanque estaba cubierto de una capa verde y opaca. Los senderos de piedra apenas se adivinaban bajo un manto de hojas y musgo, pero a pesar del abandono, la estructura era magnífica. Se notaba el amor y la sabiduría con la que había sido diseñado. Había rincones secretos, combinaciones de plantas que susurraban historias, un viejo banco de hierro forjado que invitaba a la contemplación. Era un jardín dormido, no muerto, un lugar lleno de potencial latente. Lo llamábamos el jardín de la sombra y la luz, dijo Mateo en voz baja, a su lado, porque mi esposa, Laura, decía que no se puede apreciar la luz sin conocer la sombra. Elena asintió, con un nudo en la garganta. Es precioso, susurró. Tiene unos huesos magníficos. Pasearon durante más de 1 hora,
mientras Mateo le contaba la historia de cada planta, de cada rincón. Elena no tomaba notas, solo escuchaba, absorbía. Sentía que no estaba allí solo para podar ramas y arrancar malas hierbas, sino para actuar como una cuidadora de recuerdos, una arqueóloga de un amor perdido. «Acepto el trabajo», dijo al final, mirando al hombre. «Será un honor devolverle la luz a este jardín». El proyecto la absorbió por completo. Pasaba días enteros en la finca, a veces sola, otras con un pequeño equipo de jardineros. Se manchaba las manos de tierra, sentía el sol de invierno en la nuca, el esfuerzo físico en sus músculos. Era un trabajo tangible, real, que la anclaba al presente. Cada mala hierba que arrancaba era una tristeza que... Cada bulbo que plantaba era una promesa de futuro. Descubrió que el jardín, como su lienzo, se estaba convirtiendo en un reflejo de su propio proceso. Había zonas oscuras y enmarañadas que requerían un trabajo paciente y a veces doloroso. Y había claros de luz inesperados, donde una flor solitaria había logrado sobrevivir contra todo pronóstico. Los meses pasaron. El otoño dio paso a un invierno frío y luminoso. Madrid se vistió con las luces de Navidad. Elena las observaba con una distancia melancólica. Era la primera Navidad que pasaría sola en 12 años. Se preparó para ello, se mentalizó, hizo planes con Clara y sus amigas, compró un billete de tren para visitar a sus padres después de Año Nuevo. Se negaba a dejarse arrastrar por la autocompasión. Una tarde gélida de diciembre, buscando un regalo para su amiga, entró en una de sus librerías favoritas cerca de la Gran Vía. El lugar estaba lleno de gente, olía a papel y a calefacción. Mientras recorría la sección de arte, buscando un libro sobre fotografía contemporánea, levantó la vista y su corazón dio un vuelco. Al otro lado de la estantería, en el pasillo de autoayuda y psicología, estaba Javier. Sostenía un libro en la mano, leyéndolo con una concentración tan intensa que no se había percatado de su presencia. Estaba más delgado, y el pelo en sus sienes era casi completamente plateado. Vestía de forma sencilla, con unos vaqueros y un jersey oscuro. Parecía más mayor, pero también más sólido, como si finalmente ocupara su propio espacio sin necesidad de apoyarse en nada ni en nadie. Por un instante, Elena pensó en dar media vuelta y marcharse. La idea de una conversación forzada, llena de tópicos, le resultaba agotadora. Pero algo la detuvo. La curiosidad quizás, o la sensación de que huir ya no formaba parte de su repertorio. Respiró hondo y caminó hacia él. «Hola, Javier». Él levantó la cabeza de golpe, y sus ojos se abrieron con sorpresa. Le llevó un segundo reconocerla, como si estuviera viendo una versión nueva de ella. Elena se dio cuenta de que había cambiado. Llevaba el pelo más corto, no se había maquillado, y vestía unos pantalones de trabajo cómodos y un abrigo grueso. Era la Elena del jardín, la Elena del lienzo, no la que él había conocido. «Elena». «Hola». Dejó el libro rápidamente en la estantería, como si lo hubieran pillado haciendo algo. ¡Qué sorpresa! «Igualmente», dijo ella, esbozando una pequeña sonrisa que no le costó tanto como había imaginado. «¿Qué tal estás?» «Bien». «Estoy bien», respondió él. Y ella le creyó. Su voz era más tranquila, trabajando mucho, poniendo orden. «Ya sabes», asintió levemente hacia la estantería que acababa de abandonar. «Lecturas recomendadas». Elena asintió, comprendiendo. «A mí también me va bien. Tengo un proyecto nuevo, un jardín. Me tiene muy ocupado». «Me alegro mucho de verdad», dijo él, y la sinceridad en su voz la desarmó un poco. No había lástima, no había culpa, solo una afirmación honesta. «Siempre se te dio bien hacer que las cosas crecieran». La frase se quedó flotando entre ellos, cargada de una docena de significados. Podría haber sido dolorosa, pero en ese momento, Elena la recibió como un cumplido. «Te veo bien, Javier», dijo ella. «Tú también te ves». «Diferente», respondió él. Buscó la palabra correcta, «en paz». Era la mejor definición que nadie le había dado en mucho tiempo. «Lo intento», contestó ella. Se quedaron en silencio un momento, el bullicio de la librería a su alrededor creando una extraña burbuja de intimidad. No era incómodo. Era un silencio de aceptación.
El silencio de dos extraños, que una vez lo compartieron todo y que ahora se reconocían como supervivientes de una misma catástrofe. Bueno, tengo que irme, dijo Elena finalmente. He quedado. Claro, yo también. Pues, que pases buenas fiestas, Javier. Igualmente, Elena. Cuídate mucho. Se despidieron con otro leve asentimiento de cabeza, el mismo gesto que habían usado en el despacho de la abogada, pero esta vez se sentía distinto. No era un punto final, sino el reconocimiento de dos caminos que, habiéndose separado, ahora corrían en paralelo. Elena salió de la librería y el aire helado de la noche madrileña le golpeó la cara. No se sentía triste, no se sentía feliz, se sentía entera. El encuentro no la había roto, había sido simplemente eso, un encuentro, una prueba superada sin siquiera saber que estaba siendo examinada. Siguió caminando por la calle iluminada, mezclándose con la multitud. Pensó en el jardín de la sombra y la luz, en las yemas de los rosales, preparándose para la primavera bajo la escarcha del invierno. Pensó en su lienzo, que ahora tenía una nueva capa de un blanco luminoso, un blanco que no borraba los colores oscuros de debajo, sino que los integraba, creando profundidad y textura. Llegó a casa, se sirvió una copa de vino y se puso frente a su obra. Ya no era un autorretrato de su dolor, era un mapa de su viaje. Y supo, con una certeza tranquila y profunda, que aún quedaba mucho lienzo por pintar. Cogió el pincel.